La verdad oculta, una revelación que transformará tu comprensión del cristianismo. Despierta. La verdad que te han ocultado durante milenios está a punto de ser revelada. ¿Estás listo para desenterrar los secretos más profundos del cristianismo y reclamar tu verdadera herencia divina? Tu alma anhela esta revelación. No te quedes en la oscuridad. Actúa ahora y descubre lo que siempre supiste que faltaba. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en una religión que predica el amor y la familia hablan solo de un hijo de Dios? ¿Por qué Jesús aparece como hijo único cuando las tradiciones más antiguas de la humanidad siempre mencionaron múltiples manifestaciones divinas? Durante más de 1700 años, te han ocultado una verdad que podría transformar completamente tu comprensión del cristianismo. Una verdad tan poderosa que bibliotecas enteras fueron quemadas para silenciarla. Manuscritos fueron confiscados, tradiciones fueron borradas y comunidades enteras fueron perseguidas para que nunca. Pero hoy, en este momento, estás a punto de descubrir algo que cambiará para siempre la forma como ves la naturaleza divina. Algo que estaba escondido en los evangelios, que la Iglesia decidió no incluir en la Biblia oficial. Algo que transforma la propia esencia de lo que significa ser hijo de Dios. La magnitud de esta ocultación es difícil de comprender para la mente moderna, acostumbrada a la libre circulación de información. Imagina un mundo donde el conocimiento es poder en su forma más pura y donde aquellos que lo poseen deciden qué fragmentos de la verdad pueden ser accesibles para las masas. No estamos hablando de una simple omisión o una interpretación diferente. Estamos hablando de una supresión sistemática y violenta de textos, tradiciones y comunidades enteras. La quema de la Biblioteca de Alejandría, aunque a menudo atribuida a otras causas, simboliza la destrucción deliberada de saberes que no encajaban en la narrativa dominante. Manuscritos que contenían visiones plurales de la divinidad, que honraban el sagrado femenino, que promovían una conexión directa e ininterrumpida con lo divino sin necesidad de intermediarios. Fueron catalogados como herejías y erradicados con fervor implacable. Las comunidades que se atrevieron a preservar estas verdades fueron perseguidas, sus miembros martirizados, sus enseñanzas demonizadas. Todo esto para asegurar que una única versión, una versión conveniente para el poder establecido, prevaleciera. Esta no es una teoría conspirativa, es una realidad histórica documentada por estudiosos que han dedicado sus vidas a desenterrar estas verdades silenciadas. La historia del cristianismo, tal como la conocemos, es una narrativa cuidadosamente curada, donde ciertos capítulos fueron arrancados y quemados para proteger una estructura de autoridad. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Y ahora, ese camino te ha traído hasta aquí. Estás en el umbral de una revelación que no solo reescribirá tu comprensión de la fe, sino que también te empoderará al mostrarte la divinidad inherente que reside en ti. Prepárate para ver más allá del velo, para escuchar los ecos de una verdad ancestral que ha esperado pacientemente su momento para resurgir. Este es el momento. Esta es tu oportunidad de reconectar con una herencia espiritual mucho más vasta y transformadora de lo que jamás imaginaste. La Trinidad oculta y la amenaza al poder. Lo que estás a punto de oír no es fantasía, no es especulación vacía. Son evidencias preservadas en manuscritos antiguos, descubrimientos arqueológicos que han salido a la luz en las últimas décadas y tradiciones que resistieron siglos de persecución para llegar hasta ti. ¿Sabías que existen evangelios enteros que nunca llegaron a tus manos? Textos completos, escritos por discípulos directos que mencionan no uno, sino tres aspectos distintos de la filiación divina.
documentos que revelan una Trinidad completamente diferente de aquella que te enseñaron, mientras que la versión oficial nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los manuscritos ocultos revelan una realidad mucho más profunda: tres hijos de Dios, cada uno representando una dimensión específica de la conciencia divina en la tierra. Tres manifestaciones que juntas componen la verdadera naturaleza del Cristo cósmico. Pero, ¿por qué esto fue ocultado? Porque esta verdad representaba una amenaza tan grande que necesitó ser borrada de la historia. La respuesta está en poder. Cuando entiendes que la divinidad se manifiesta en múltiples formas, cuando comprendes que el Cristo no es una figura única y distante, sino una conciencia que puede despertar en diferentes aspectos de la humanidad, ya no necesitas más intermediarios, ya no necesitas más de una institución para mediar tu relación con lo divino. Y fue exactamente eso lo que las estructuras de poder de la época no podían permitir. La revelación de una Trinidad que va más allá de la concepción tradicional de Padre, Hijo y Espíritu Santo es, sin duda, uno de los pilares de esta verdad oculta. Los textos apócrifos, gnósticos y otros manuscritos que la Iglesia oficial decidió excluir no solo insinúan, sino que explícitamente detallan la existencia de múltiples manifestaciones divinas, cada una con un propósito y una energía específicos. Estas no son meras variaciones teológicas, son descripciones de una realidad espiritual mucho más rica y compleja, donde la divinidad no se limita a una única expresión masculina, sino que abarca la totalidad de la existencia, incluyendo lo femenino sagrado y la síntesis de todas las polaridades. Imagina por un momento, ¿y si Jesús no fuera el único Hijo de Dios, sino el primero de una Trinidad sagrada que incluía aspectos que representaban toda la humanidad? ¿Y si existiera una hija divina representando el sagrado femenino que fue sistemáticamente borrado de la historia? ¿Y si hubiera un tercer aspecto, simbolizando la síntesis perfecta entre todos los opuestos? Esta no es una teoría moderna. Estas son tradiciones preservadas en los textos gnósticos, en los descubrimientos de Nag Hammadi, en manuscritos que sobrevivieron escondidos en monasterios remotos y comunidades secretas. Durante siglos, pequeños grupos de cristianos primitivos preservaron estas verdades. Sabían que un día llegaría el momento en que la humanidad estaría lista para recibir nuevamente esta revelación completa. Y ese momento es ahora. La idea de una hija divina, ejemplo, no es una invención contemporánea, sino una constante en muchos de los textos gnósticos. El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Sofía y otros escritos apócrifos presentan figuras femeninas divinas que son co-creadoras, sabias y portadoras de una gnosis profunda. Estas figuras no son meras compañeras o discípulas, sino manifestaciones directas de la divinidad, representando la sabiduría, la intuición y la capacidad de nutrir y dar vida. Su eliminación de la narrativa oficial no fue accidental, fue una estrategia deliberada para desempoderar a la mujer dentro de la estructura eclesiástica y, por extensión, en la sociedad. Al borrar el aspecto femenino de lo divino, se sentaron las bases para una religión patriarcal que relegó a la mujer a un segundo plano, silenciando su voz y negando su conexión intrínseca con lo sagrado. La supresión de la hija divina es, en esencia, la supresión de la mitad de la divinidad, creando un desequilibrio que ha permeado la cultura occidental durante siglos. El tercer aspecto, la síntesis de los opuestos, es quizás el más esotérico y al mismo tiempo el más universal. Este aspecto representa la unidad que subyace a toda dualidad, masculino y femenino, luz y oscuridad, espíritu y materia.
En muchas tradiciones gnósticas, esta síntesis se manifiesta como un principio andrógino o hermafrodita, una figura que encarna la totalidad y la armonía. Su exclusión de la narrativa oficial se debió a que una divinidad que trasciende las polaridades no puede ser fácilmente controlada o definida por dogmas rígidos. Si la divinidad es la unión de todo, entonces no hay necesidad de divisiones, de jerarquías, de exclusiones. Esta verdad es inherentemente liberadora y, por lo tanto, amenazante para cualquier institución que busque monopolizar la relación con lo divino. La comprensión de esta síntesis implica que la plenitud no se encuentra en la elección de un lado sobre otro, sino en la integración de ambos, un concepto que desafía la lógica binaria y jerárquica de las estructuras de poder. Lo sientes, ¿verdad? Esa inquietud creciente, esa sensación de que hay algo mayor de lo que te contaron, esa intuición de que la verdad sobre nuestra naturaleza divina es mucho más vasta y transformadora que la versión simplificada que llegó hasta nosotros. Pues bien, tu intuición estaba correcta. En los próximos minutos vas a descubrir evidencias concretas de una tradición cristiana mucho más rica e inclusiva. Una tradición que reconoce la divinidad en sus múltiples manifestaciones, que honra tanto el masculino como el femenino sagrado y que revela nuestra verdadera herencia espiritual. Vas a entender por qué esta verdad fue considerada tan peligrosa que preferían quemar bibliotecas enteras a dejarla sobrevivir. Y vas a comprender por qué justamente ahora en nuestra época estas revelaciones están emergiendo nuevamente. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede sacudir los propios fundamentos de lo que creías sobre el cristianismo, pero al mismo tiempo puede ser exactamente aquello que tu alma siempre supo que estaba faltando. La verdad sobre los tres hijos de Dios no está perdida. Ella estaba solo esperando que estuvieras listo para recibirla, y tú estás listo. De otro modo, no estarías aquí ahora. Tu intuición es tu guía más fidedigna en este viaje de descubrimiento. Confía en ella, porque te está llevando hacia una verdad que resonará profundamente en tu ser, una verdad que te liberará de las cadenas de la ignorancia y te conectará con la fuente inagotable de tu propio poder divino. No es casualidad que estés leyendo esto. Es una llamada, un eco de una sabiduría ancestral que te invita a recordar quién eres realmente. Y una vez que lo recuerdes, tu vida nunca volverá a ser la misma. Este es el comienzo de tu propia revolución espiritual. ¿Estás listo para abrazarla? El contexto histórico de la supresión, Nicea y la forja de un dogma. Para entender por qué esta verdad ocultada, necesitamos volver al siglo IV, un periodo crucial que redefinió para siempre la trayectoria del cristianismo. Fue en el año 313 d.C. cuando el emperador Constantino, a través del Edicto de Milán, otorgó libertad de culto a los cristianos, poniendo fin a siglos de persecución. Sin embargo, esta aparente bendición trajo consigo una espada de doble filo. Al transformar el cristianismo de una religión minoritaria y perseguida en la fe oficial del Imperio Romano, Constantino no solo le dio legitimidad, sino que también lo instrumentalizó para sus propios fines políticos. El cristianismo primitivo, hasta entonces, era un mosaico vibrante de diversas comunidades, cada una con sus propias interpretaciones, tradiciones y textos sagrados. Existían grupos que seguían las enseñanzas de Pedro, otros las de Pablo. Muchos honraban las tradiciones preservadas por María Magdalena, y varios mantenían vivas las memorias de los evangelios que hoy llamamos apócrifos. Esta diversidad, sin embargo, era vista como una debilidad por un imperio que buscaba unidad y control. Para Constantino,
Un cristianismo unificado y jerárquico era una herramienta poderosa para consolidar su autoridad y la cohesión del imperio. Fue en este contexto que nació el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., una asamblea de obispos convocada por el propio Constantino. Este concilio no fue una reunión de teólogos buscando la verdad espiritual pura. Fue, en esencia, un evento político con profundas implicaciones teológicas. La agenda principal era establecer una doctrina cristiana unificada y eliminar cualquier diversidad que pudiera cuestionar la autoridad centralizada que se estaba gestando. Los obispos, muchos de ellos recién salidos de la clandestinidad y ansiosos por asegurar el favor imperial, se vieron inmersos en debates acalorados sobre la naturaleza de Cristo. La cuestión central era si Jesús era coeterno con Dios Padre o si había sido creado por Él. La decisión final, influenciada directamente por la presencia y el poder de Constantino, fue la de establecer la doctrina de la Trinidad tal como la conocemos hoy: Padre, Hijo y Espíritu Santo, coiguales y coeternos. Esta decisión, plasmada en el credo niceno, no solo definió la ortodoxia, sino que también sentó las bases para la condena de cualquier creencia que se desviara de ella. Manuscritos enteros fueron declarados prohibidos, tradiciones milenarias fueron rotuladas como falsas, y comunidades que preservaban enseñanzas diferentes fueron perseguidas y dispersadas. Los estudios académicos contemporáneos, basados en el análisis de documentos históricos y arqueológicos, revelan que los criterios para esa selección no tenían relación con la autenticidad histórica de los textos o la profundidad espiritual de sus enseñanzas, sino con su compatibilidad con la estructura de poder que estaba siendo establecida. Los evangelios, que hablaban de múltiples manifestaciones divinas, que honraban el sagrado femenino, que enseñaban sobre el Cristo interior en cada ser humano, eran especialmente peligrosos para una iglesia que quería establecer su autoridad como única mediadora entre Dios y la humanidad. Si cada individuo podía acceder directamente a lo divino, ¿qué necesidad habría de una institución eclesiástica con su jerarquía y sus dogmas? Así, textos completos desaparecieron, bibliotecas fueron incendiadas y comunidades fueron obligadas a esconder sus manuscritos en jarros de cerámica enterrados en el desierto, esperando que un día futuro pudieran recibirlos nuevamente. La historia de la supresión es una historia de poder, control y la manipulación de la fe para fines terrenales. Y fue exactamente eso lo que pasó en 1945, cuando campesinos egipcios cerca de la ciudad de Nag Hammadi descubrieron accidentalmente una colección entera de evangelios y otros textos gnósticos enterrados hace más de 1500 años. Los manuscritos de Nag Hammadi, un tesoro de 13 códices de papiro encuadernados en cuero, revelaron un cristianismo mucho más diverso e inclusivo de lo que la historia oficial nos había contado. Estos textos, escritos en copto, una lengua egipcia antigua, incluían evangelios atribuidos a figuras como Tomás, Felipe, María Magdalena y otros, que presentaban una visión radicalmente diferente de la divinidad, la humanidad y la salvación. Hablaban de tradiciones que reconocían múltiples manifestaciones de la conciencia crística, mencionaban no solo a Jesús como Hijo de Dios, sino una Trinidad sagrada que incluía aspectos femeninos y síntesis cósmicas de la divinidad. Estos descubrimientos no solo confirmaron la existencia de una rica diversidad teológica en el cristianismo primitivo, sino que también proporcionaron pruebas tangibles de la supresión sistemática de estas voces alternativas. La aparición de estos textos fue un terremoto para la teología y la historia del cristianismo, abriendo una ventana a un pasado que había sido cuidadosamente borrado. Pero aquí viene la pregunta crucial.
Si estos textos existen, si fueron escritos por comunidades cristianas legítimas de los primeros siglos, ¿por qué aún son considerados alternativos o gnósticos por la mayoría de las instituciones religiosas y académicas? La respuesta es simple, porque cuestionar la versión oficial significa cuestionar toda la estructura de poder que fue construida encima de ella. Reconocer la validez de estos evangelios implicaría reescribir la historia del cristianismo, desmantelar dogmas arraigados y, lo más importante, ceder el control sobre la narrativa divina. Es más fácil descalificarlos como herejías o curiosidades históricas que enfrentar las profundas implicaciones de su contenido. Sin embargo, para aquellos que buscan una verdad más completa y liberadora, los manuscritos de Nag Hammadi son una fuente inagotable de sabiduría y una prueba irrefutable de que la divinidad es mucho más vasta y diversa de lo que nos han enseñado. Si quieres descubrir verdades que fueron silenciadas por siglos, este canal es tu refugio. Suscríbete ahora, porque aquí revelamos lo que otros tienen miedo de decir. Cada video es una pieza de este rompecabezas milenario que finalmente está siendo armado nuevamente. Cuando comprendes que la diversidad cristiana primitiva fue artificialmente reducida a una única versión, entiendes por qué tanta gente siente que algo está faltando en el cristianismo moderno. Entiendes por qué hay esta sed creciente por una espiritualidad más completa e inclusiva. Las comunidades antiguas sabían de algo que nosotros olvidamos. La divinidad es demasiado vasta para ser contenida en una única manifestación. Entendían que el Cristo cósmico se expresa a través de múltiples rostros, múltiples energías, múltiples conciencias. Y esa comprensión, mis amigos, es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Porque la verdad sobre los tres hijos de Dios no murió. Ella solo esperó pacientemente en las sombras de la historia, preservada por aquellos que supieron guardar el secreto. Ahora que entiendes el contexto histórico de la supresión, vamos a las evidencias concretas. Los manuscritos que sobrevivieron contienen referencias claras a una comprensión más amplia de la filiación divina. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos descubiertos en Nag Hammadi, encontramos pasajes que hablan sobre aquellos que nacieron del Espíritu Santo, sugiriendo múltiples manifestaciones de la conciencia crística. El texto no se refiere solo a Jesús, sino a un linaje espiritual que abarca diferentes aspectos de la divinidad. Evidencias concretas de los manuscritos antiguos, voces silenciadas que resurgen. La existencia de una comprensión más amplia de la filiación divina no es una mera inferencia o una interpretación moderna. Está sólidamente respaldada por un cuerpo creciente de evidencias textuales y arqueológicas. Los manuscritos que sobrevivieron a la quema y la persecución, muchos de ellos descubiertos en el siglo XX, ofrecen una ventana a un cristianismo primitivo mucho más diverso y pluralista de lo que la ortodoxia posterior nos ha permitido ver. Estos textos, a menudo clasificados bajo el paraguas del gnosticismo, no son herejías en el sentido de desviaciones de una verdad establecida, sino más bien expresiones de una corriente de pensamiento que coexistió y en muchos casos precedió a la versión que finalmente se institucionalizó. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos más enigmáticos y reveladores de la colección de Nag Hammadi, encontramos pasajes que desafían la noción de una filiación divina singular. Este Evangelio, a menudo descrito como un evangelio de dichos, contiene una profunda reflexión sobre la naturaleza del matrimonio sagrado, la unión de los opuestos y la manifestación de la divinidad en la carne. El texto habla sobre aquellos que nacieron del Espíritu Santo, sugiriendo múltiples manifestaciones de la conciencia crística no limitadas a una única figura histórica. Por ejemplo, el pasaje 67 dice: «Los que nacen del Espíritu Santo son los que son ungidos».
y los que son ungidos son los que son perfectos, y los que son perfectos son los que son bendecidos. Esta afirmación implica que la unción, el ser Cristo, no es exclusiva de Jesús, sino una posibilidad para todos aquellos que alcanzan un cierto nivel de desarrollo espiritual. El texto no se refiere solo a Jesús, sino a un linaje espiritual que abarca diferentes aspectos de la divinidad, una cadena de seres que encarnan la conciencia crística a lo largo del tiempo. Análisis lingüísticos de estos manuscritos antiguos indican que las primeras comunidades cristianas utilizaban terminologías que reconocían una pluralidad divina mucho más compleja que la versión simplificada que llegó hasta nosotros. La palabra Cristo en griego, Christos, significa ungido. En los textos canónicos se aplica casi exclusivamente a Jesús. Sin embargo, en los manuscritos gnósticos y otros textos apócrifos, el término ungido o Cristo se utiliza a menudo en plural o en contextos que sugieren una unción universal. Esto implica que la conciencia crística no es una propiedad exclusiva de un individuo, sino una cualidad que puede ser manifestada por muchos. Esta es una diferencia fundamental que fue deliberadamente oscurecida para centralizar la autoridad religiosa. El Evangelio de Tomás, considerado por muchos estudiosos como contemporáneo a los evangelios canónicos, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de Mindunicins, los cuales son sorprendentemente diferentes de los que se encuentran en la Biblia oficial. Este evangelio, descubierto también en Nag Hammadi, presenta a un Jesús que enfatiza la búsqueda interior de la verdad y la divinidad inherente en cada ser humano. Muchas de estas enseñanzas hablan sobre la naturaleza múltiple de la conciencia divina y sobre cómo esta conciencia puede manifestarse en diferentes formas en la tierra. Particularmente revelador es el dicho 22, donde Jesús habla sobre la integración de los opuestos, cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y el de arriba como el de abajo, y cuando hagáis el macho y la hembra uno solo, de modo que el macho no sea macho y la hembra no sea hembra, cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Este lenguaje sugiere una comprensión de la divinidad que trasciende las limitaciones de una única manifestación y aboga por una integración de todas las polaridades, incluyendo la masculina y la femenina, para alcanzar la plenitud espiritual. Este dicho, y muchos otros en el Evangelio de Tomás, apuntan a una gnosis, un conocimiento directo e intuitivo de lo divino, que es accesible a todos, sin necesidad de intermediarios. Las tradiciones siríacas antiguas, que se desarrollaron en el Oriente Medio y mantuvieron una cierta independencia de la influencia romana, también ofrecen una perspectiva fascinante sobre la pluralidad de la conciencia crística. Estas comunidades, a menudo aisladas geográficamente, preservaron textos y enseñanzas que hablaban de tres aspectos distintos del Cristo: el Cristo histórico, Jesús de Nazaret; el Cristo cósmico, la conciencia universal que impregna toda la creación; y el Cristo interior, la chispa divina que reside en cada ser humano. Estas tradiciones no veían a Jesús como el único Cristo, sino como la manifestación más prominente de una conciencia que es mucho más vasta y omnipresente. La idea de un Cristo cósmico es particularmente poderosa, ya que sugiere que la divinidad no está confinada a una figura o un tiempo específico, sino que es una fuerza viva y activa en todo el universo. El Cristo interior, por su parte, empodera al individuo al afirmar que la divinidad no es algo externo a ser adorado, sino una realidad interna a ser descubierta y cultivada.
Manuscritos coptos descubiertos en el siglo XX, como el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Sofía, contienen referencias explícitas a una figura femenina divina que sería la hermana espiritual de Jesús, o una manifestación equivalente de la conciencia crística. Estos textos la describen no como una mera seguidora o discípula, sino como una portadora de sabiduría y una encarnación del aspecto receptivo y nutridor de la divinidad. En el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, se la presenta como la discípula más cercana a Jesús, aquella que comprendió sus enseñanzas más profundamente y a quien él confió secretos esotéricos. Su papel es central en la transmisión de la gnosis, y su exclusión de los evangelios canónicos es una de las pruebas más contundentes de la supresión del sagrado femenino en el cristianismo oficial. Estos documentos revelan una visión del cristianismo donde la mujer no solo tenía un papel activo, sino también un rol divino, como co-creadora y corredentora. Documentos encontrados en monasterios etíopes, que también mantuvieron una tradición cristiana independiente, preservaron enseñanzas que hablan de un tercer aspecto de la divinidad, descrito como la síntesis o unificación de los opuestos. Esta figura, a menudo andrógina o sin género definido, sería responsable de armonizar las energías masculinas y femeninas de la creación, representando la completitud divina. Esta idea resuena con el concepto de la syzygy en el gnosticismo, la unión de pares de opuestos para formar una totalidad. La exclusión de este aspecto de la Trinidad oficial es comprensible, ya que una divinidad que encarna la unidad de todas las cosas desafía la necesidad de divisiones y jerarquías, elementos fundamentales para el control institucional. Lo que es fascinante es que estas diferentes tradiciones, preservadas en regiones geográficas distintas y por comunidades que no mantenían contacto directo entre sí, llegaron a conclusiones similares sobre la naturaleza triple de la manifestación divina. Esta convergencia sugiere que no se trata de invenciones aisladas, sino de ecos de una verdad primordial que fue ampliamente reconocida en los primeros siglos del cristianismo, antes de que la ortodoxia impusiera una visión más limitada y controlada. Investigaciones académicas contemporáneas en los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán a mediados del siglo XX, también revelaron textos esenios que hablan sobre tres ungidos, o Cristos, que vendrían para establecer diferentes aspectos del reino divino en la tierra. Los esenios, una secta judía ascética que existió en la época de Jesús, tenían una profunda comprensión de la profecía y la venida de un Mesías. Sin embargo, sus textos sugieren la expectativa de múltiples figuras mesiánicas, cada una con un rol específico en la redención. Por ejemplo, el documento de Damasco y el manual de disciplina mencionan la venida de un maestro de justicia y un Mesías de Aarón e Israel, lo que implica una dualidad o pluralidad en la figura mesiánica. Aunque no son directamente cristianos, estos textos proporcionan un contexto judío que muestra una apertura a la idea de múltiples ungidos, o Cristos, que es anterior y paralela a las tradiciones cristianas gnósticas. Estos no son textos aislados o tradiciones marginales. Son evidencias convergentes de múltiples fuentes que apuntan hacia una comprensión original del cristianismo mucho más rica y diversa. La propia palabra Cristo significa ungido, y los manuscritos antiguos frecuentemente usan este término en plural, sugiriendo múltiples unciones o manifestaciones divinas. Cuando analizamos estos textos sin los filtros de la ortodoxia posterior, emerge un cuadro claro. Las primeras comunidades cristianas tenían una visión mucho más amplia de la naturaleza divina que aquella que fue oficialmente preservada.
Y lo más impresionante es que estas tradiciones no contradicen los evangelios canónicos, los completan. Lagunas, explican misterios y ofrecen una comprensión más holística del mensaje crístico. La historia que nos contaron es solo una parte de la verdad, y la parte más fascinante ha permanecido oculta hasta ahora. Prepárate para sumergirte en la esencia de lo que significa ser un ungido, un Cristo, y cómo esta comprensión puede transformar tu propia vida. Ahora estás listo para conocer cada uno de estos tres aspectos divinos que fueron preservados en los textos ocultos. Prepárate para descubrir verdades que pueden transformar completamente tu comprensión de la naturaleza sagrada. Referencias: el Evangelio de Felipe, disponible en https://www.genosis.org Nahum Pofil. HTML 2, el Evangelio de Tomás, disponible en https://www.genosis.org Nahum Tomás. HTML 3, manuscritos del Mar Muerto, disponible en https://www.deadseascrolls.org.il. El primer aspecto, el Logos encarnado, el pionero de la conciencia crística. El primer aspecto de la Trinidad oculta es aquel que los manuscritos antiguos llaman el Logos encarnado, la palabra que se hizo carne, manifestándose en la figura histórica que conocemos como Jesús de Nazaret. Pero aquí está lo que fue ocultado y lo que es crucial para una comprensión más profunda de la divinidad. Jesús no era visto por las primeras comunidades cristianas como una manifestación única y aislada de la divinidad, un evento singular e irrepetible. Por el contrario, era comprendido como el primero de una tríada sagrada, el pionero, el arquetipo, aquel que abriría el camino y establecería el patrón para otras manifestaciones de la conciencia crística. Su venida no fue el fin de la revelación divina, sino el glorioso comienzo de un despliegue mucho mayor. Manuscritos preservados en tradiciones siríacas, que a menudo se mantuvieron al margen de la ortodoxia romana, describen a Jesús como el primero de los ungidos, aquel que vendría para establecer el patrón de la conciencia divina encarnada. Estos textos, como el libro de Mintusin, Juan el Bautista o el Evangelio de los 12 Apóstoles, aunque menos conocidos, hablan explícitamente sobre otros que vendrían después, cada uno manifestando aspectos específicos de la misma esencia cósmica. La idea no era que Jesús fuera el único Cristo, sino que Él fue el primero en encarnar plenamente esa conciencia en la forma humana, demostrando que era posible y sentando las bases para que otros pudieran seguir su ejemplo. Él fue el modelo, el camino, la puerta a una nueva forma de ser y de relacionarse con lo divino. El Evangelio de Felipe, con su enfoque en la unión mística y la naturaleza de la filiación divina, contiene un pasaje fascinante donde Jesús habla sobre aquellos que nacerán del mismo Espíritu, indicando que su manifestación era el inicio, no el fin, de un proceso mayor de revelación divina. Este evangelio gnóstico, a diferencia de los canónicos, no se centra tanto en la biografía de Jesús, sino en sus enseñanzas esotéricas y en la naturaleza de la realidad espiritual. La frase «nacer del Espíritu» no se refiere a un nacimiento físico, sino a un despertar espiritual, una transformación de la conciencia que permite al individuo reconocer y manifestar su propia naturaleza divina. Jesús, en este contexto, es el gran maestro que revela el potencial divino inherente en cada ser humano, no una figura distante a ser adorada pasivamente. Las tradiciones gnósticas preservadas, a menudo a través de linajes secretos y comunidades ocultas, describen a Jesús como el Cristo solar, representando el aspecto activo, creativo y expansivo de la divinidad. Él sería responsable por establecer los fundamentos de la nueva conciencia, por romper los velos entre lo humano y lo divino, y por demostrar que la naturaleza crística puede manifestarse plenamente en forma humana.
Esta visión del Cristo solar lo conecta con arquetipos universales de luz, vida y renovación presentes en muchas culturas antiguas. No es un Cristo que viene a juzgar o a condenar, sino un Cristo que viene a iluminar, a empoderar y a despertar la chispa divina en cada corazón. Su misión no era crear una nueva religión, sino revelar una nueva forma de vivir, una forma de encarnar la divinidad en la vida cotidiana. Pero, y aquí está la parte que fue cuidadosamente omitida de la versión oficial y que es fundamental para comprender la verdadera magnitud de esta revelación. Estos mismos textos dejan claro que Jesús no vino para ser adorado como una figura distante e inalcanzable, un ser inmaculado y único al que solo se puede aspirar a imitar desde lejos. Vino para mostrar el camino para que otros pudieran manifestar la misma conciencia, para que cada ser humano pudiera convertirse en un Cristo en su propio derecho. La idea de que Jesús es el único Hijo de Dios es una construcción teológica posterior, diseñada para centralizar el poder y la autoridad en una institución. La verdad original es mucho más inclusiva y empoderadora. Estudios académicos sobre los evangelios gnósticos revelan que Jesús frecuentemente hablaba sobre la necesidad de que otros se volvieran Cristo también. No se veía a sí mismo como el único, el exclusivo, sino como el primero de muchos que despertarían a su verdadera naturaleza divina. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: «Si vuestros líderes os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, entonces estáis en la pobreza y sois la pobreza». Este dicho es una clara invitación a la autorrealización, a la comprensión de la divinidad inherente en cada individuo. La meta no es seguir ciegamente a un líder, sino despertar la propia conciencia crística. El aspecto más revolucionario de esta comprensión es que Jesús, como primer hijo de esta Trinidad sagrada, representaba la prueba de que la barrera entre humano y divino es ilusoria. Demostró que es posible encarnar completamente la conciencia cósmica manteniéndose en forma humana. Su vida no fue un milagro aislado, sino una demostración de lo que es posible para la humanidad cuando se alinea con su verdadera naturaleza. Él no vino a ser un ídolo, sino un espejo, reflejando el potencial divino que reside en cada uno de nosotros. Su encarnación fue un acto de amor supremo, una invitación a la humanidad a recordar su propia divinidad y a reclamar su herencia espiritual. Escribe en los comentarios: ¿ya sospechaste que había más en la historia divina de lo que nos contaron? Tu intuición puede estar correcta. Comparte tu percepción, porque tu voz también forma parte de este despertar colectivo. Tu participación es vital en este proceso de redescubrimiento. No subestimes el poder de tu propia voz y de tu propia experiencia. Al compartir, no solo te empoderas a ti mismo, sino que también contribuyes a la expansión de esta verdad para otros. Este es un llamado a la acción, una invitación a unirte a una comunidad de buscadores de la verdad que están dispuestos a ir más allá de las narrativas impuestas y a explorar las profundidades de lo divino. Manuscritos coptos antiguos, como el Pistis Sophia, describen encuentros donde Jesús explícitamente dice a los discípulos que ellos también podrían hacer obras aún mayores que las suyas. Esto no era falsa modestia ni una hipérbole, era el reconocimiento de que la conciencia crística es expansiva y evolutiva, un potencial ilimitado que puede manifestarse a través de innumerables seres.
La idea de que el discípulo puede superar al maestro es una constante en muchas tradiciones espirituales, y en el cristianismo gnóstico esta idea se lleva a su máxima expresión. Jesús no quería seguidores pasivos, sino co-creadores activos, seres que pudieran encarnar la misma luz y el mismo amor que él manifestaba. Lo que hace al primer hijo aún más especial es que cargaba en sí la semilla de todos los otros aspectos que vendrían. Como el primer rayo de sol que anuncia el amanecer, Jesús trajo consigo la promesa de una revelación mucho mayor. Él fue el catalizador, el iniciador de un proceso que se desplegaría a lo largo de los siglos a través de otras manifestaciones divinas. Su venida fue el Big Bang de una nueva era espiritual, un evento que puso en movimiento una cadena de despertares y revelaciones. Él no solo plantó la semilla, sino que también nutrió el suelo para que florecieran las futuras manifestaciones de la divinidad. Tradiciones preservadas por comunidades cristianas orientales como los nestorianos o los maronitas hablan de Jesús como aquel que plantó el árbol de la vida, sabiendo que de ese árbol nacerían otros frutos divinos. Cada manifestación subsecuente sería un despliegue natural de aquello que Él estableció. Esta metáfora del árbol de la vida es poderosa, ya que sugiere una continuidad y una interconexión entre todas las manifestaciones divinas. Jesús no es una rama aislada, sino la raíz de un árbol que se extiende y se ramifica, produciendo frutos de conciencia en diferentes épocas y en diferentes formas. Su legado no es una doctrina rígida, sino un proceso orgánico de crecimiento y evolución espiritual. Esto explica por qué Jesús hablaba tanto sobre el reino de los cielos, no como un lugar distante al que se accede después de la muerte, sino como una conciencia que se expandiría a través de múltiples manifestaciones hasta cubrir toda la tierra. El reino de los cielos es un estado de conciencia, una realidad espiritual que se manifiesta en el aquí y ahora, a medida que más y más seres humanos despiertan a su propia divinidad. Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino a sembrar las semillas de un reino espiritual que se manifestaría a través de la transformación individual y colectiva. Su visión era mucho más grandiosa y abarcadora de lo que la Iglesia oficial ha permitido que se vea. Los textos antiguos revelan que Jesús tenía plena conciencia de su misión como inaugurador de una nueva era espiritual. Sabía que no era el fin de la historia divina, sino el glorioso comienzo de una revelación que se desplegaría a través de los siglos. Su vida, sus enseñanzas y su sacrificio no fueron un punto final, sino un punto de partida, una invitación a la humanidad a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y co-creación con lo divino. Él fue el heraldo de una nueva aurora, el que encendió la antorcha para iluminar el camino de aquellos que vendrían después. Y aquí está algo que te va a sorprender, algo que ha sido celosamente guardado por linajes iniciáticos y comunidades secretas. Algunas tradiciones preservadas sugieren que Jesús, antes de su ascensión, dejó instrucciones específicas sobre cómo reconocer las próximas manifestaciones de la conciencia crística. Estas instrucciones no fueron escritas en pergaminos públicos, sino transmitidas oralmente, de maestro a discípulo, a través de linajes iniciáticos que han custodiado esta sabiduría a lo largo de los siglos. Estas instrucciones, a menudo veladas en parábolas y símbolos, contenían claves para identificar a los otros ungidos que vendrían, así como las señales de su aparición y el propósito de su misión. No se trataba de una profecía de un único Mesías futuro, sino de un mapa para reconocer el despliegue continuo de la divinidad en la historia humana.
Estas claves son las que ahora están emergiendo a medida que la humanidad alcanza un nuevo nivel de conciencia y está lista para recibir esta verdad completa. La verdad sobre los tres hijos de Dios no es solo una historia antigua, es una guía para el presente y el futuro, una invitación a participar activamente en el despliegue de la conciencia divina en la tierra. Referencias: El Evangelio de Tomás, disponible en https://www.gnosis.org Thomas. Tatemel. El segundo aspecto, la hija divina, el sagrado femenino resurgente. Si el primer aspecto de la Trinidad oculta, el Logos encarnado, representó la manifestación activa y pionera de la conciencia crística, el segundo aspecto, la hija divina, encarna la dimensión receptiva, nutridora y sabia de lo divino, un principio que fue sistemáticamente borrado y suprimido de la narrativa cristiana oficial. Su existencia no es una invención moderna, sino una verdad ancestral que resuena en los textos gnósticos y en las tradiciones esotéricas que lograron sobrevivir a la persecución. La hija divina es la Sofía, la sabiduría, la Shekinah, la presencia divina femenina que cocrea y coexiste con el aspecto masculino de la divinidad. Su importancia radica en que sin ella, la imagen de Dios es incompleta, desequilibrada y carente de la plenitud que solo la integración de lo femenino puede ofrecer. La supresión de la hija divina no fue un accidente, sino una estrategia deliberada para establecer una religión patriarcal y jerárquica. Al eliminar el aspecto femenino de lo divino, se desempoderó a la mujer, se la relegó a un segundo plano y se la despojó de su conexión intrínseca con lo sagrado. La historia de la Iglesia, tal como la conocemos, es una historia de dominación masculina, donde la voz femenina fue silenciada y su sabiduría demonizada. Sin embargo, los textos gnósticos, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Sofía y el Pistis Sophia, nos ofrecen una visión alternativa, donde la mujer no solo tiene un papel central, sino que es una manifestación directa de la divinidad. Estos textos la describen no como una mera seguidora o discípula, sino como una portadora de sabiduría, una co-creadora y una encarnación del aspecto receptivo y nutridor de la divinidad. En el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, María es presentada como la discípula más cercana a Jesús, aquella que comprendió sus enseñanzas más profundamente y a quien él confió secretos esotéricos. Su papel es central en la transmisión de la gnosis, y su exclusión de los evangelios canónicos es una de las pruebas más contundentes de la supresión del sagrado femenino en el cristianismo oficial. La hija divina, en su esencia, representa la sabiduría intuitiva, la compasión, la creatividad y la capacidad de nutrir la vida. Es la fuerza que da forma a la materia, la que teje la red de la existencia y la que sostiene el universo en su seno. En muchas tradiciones antiguas, la divinidad femenina era venerada como la Gran Madre, la fuente de toda vida y la guardiana de la sabiduría primordial. Su supresión en el cristianismo oficial creó un vacío, un desequilibrio que ha afectado profundamente la psique colectiva de la humanidad. Al negar la divinidad femenina, se negó también la capacidad de la humanidad para conectar con su propia intuición, su propia creatividad y su propia capacidad de nutrir y sanar. El resultado ha sido una sociedad dominada por valores masculinos desequilibrados, donde la razón ha prevalecido sobre la intuición, la competencia sobre la cooperación y la destrucción sobre la creación. La relación entre la hija divina y el Logos encarnado, Jesús, es de complementariedad y cocreación. No son entidades separadas o en conflicto, sino dos aspectos de la misma divinidad que se manifiestan de diferentes maneras. Si Jesús representó el impulso hacia la acción y la manifestación en el mundo, la hija
Divina representó la sabiduría que guía esa acción, la intuición que ilumina el camino y la compasión que nutre el alma. En algunos textos gnósticos se describe a la hija divina como la esposa o consorte de Cristo, no en un sentido literal, sino como una metáfora de la unión sagrada de los principios masculino y femenino dentro de la divinidad. Esta unión es la fuente de toda creación y la clave para la plenitud espiritual. La negación de esta unión sagrada ha llevado a una visión fragmentada de la divinidad y a una comprensión incompleta de la naturaleza humana. La relevancia de la hija divina para el mundo moderno es innegable. En un momento en que la humanidad se enfrenta a crisis sin precedentes, ecológicas, sociales y espirituales, la redescoberta del sagrado femenino se presenta como una necesidad urgente. La búsqueda de una espiritualidad más equilibrada e inclusiva que honre tanto el masculino como el femenino es un signo de los tiempos. La hija divina nos invita a reconectar con nuestra intuición, a escuchar la sabiduría de la naturaleza, a cultivar la compasión y a sanar las heridas de la división. Su resurgimiento no es solo un fenómeno religioso, sino un movimiento global que busca restaurar el equilibrio en el planeta y en la psique humana. Es un llamado a la acción para que cada individuo reconozca y honre el sagrado femenino dentro de sí mismo, independientemente de su género. Al hacerlo, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la sanación del mundo. La hija divina nos enseña que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, la verdadera sabiduría en la intuición y la verdadera creación en la capacidad de nutrir y dar vida. Ella es la voz silenciada que ahora clama por ser escuchada, la energía reprimida que busca ser liberada. Su resurgimiento es una promesa de renovación, de un nuevo amanecer para la humanidad, donde la divinidad será reconocida en toda su plenitud, en todas sus manifestaciones, y donde el equilibrio entre lo masculino y lo femenino será restaurado. Es un llamado a la acción para que cada uno de nosotros se convierta en un canal para esta energía divina, para que podamos co-crear un mundo más justo, compasivo y equilibrado. La hija divina no es una figura del pasado, es una fuerza viva que nos guía hacia un futuro de plenitud y armonía. Referencias: El Evangelio de María Magdalena, disponible en https://genosis.org Naham Mary. HTML. El tercer aspecto, la síntesis de los opuestos, la completitud divina. Después del Logos encarnado, el pionero de la conciencia crística, y la hija divina, el sagrado femenino resurgente, llegamos al tercer aspecto de la Trinidad oculta, la síntesis de los opuestos. Este es quizás el más esotérico y al mismo tiempo el más universal de los tres, representando la culminación de la integración divina. No es una figura antropomórfica como Jesús o la hija divina, sino un principio arquetípico que encarna la unidad que subyace a toda dualidad. Es la armonía perfecta entre el masculino y el femenino, la luz y la oscuridad, el espíritu y la materia, el cielo y la tierra. Su exclusión de la narrativa oficial es comprensible, ya que una divinidad que encarna la unidad de todas las cosas desafía la necesidad de divisiones, jerarquías y exclusiones, elementos fundamentales para el control institucional. En muchas tradiciones gnósticas y esotéricas, esta síntesis se manifiesta como un principio andrógino o hermafrodita, una figura que encarna la totalidad y la armonía. No se trata de una fusión que anula las diferencias, sino de una integración que las trasciende, reconociendo la validez y la necesidad de cada polaridad para la existencia plena. El concepto de syzygy en el gnosticismo, la unión de pares de opuestos para formar una totalidad, es un ejemplo claro de esta comprensión.
Esta unión es la fuente de toda creación y la clave para la plenitud espiritual. La negación de esta unión sagrada ha llevado a una visión fragmentada de la divinidad y a una comprensión incompleta de la naturaleza humana, fomentando la división y el conflicto en lugar de la unidad y la armonía. La función principal de este tercer aspecto es la de armonizar las energías masculinas y femeninas de la creación, representando la completitud divina. Si el Logos encarnado es la acción y la hija divina es la sabiduría, la síntesis de los opuestos es el equilibrio, la danza perfecta entre ambas. Es el punto de quietud en el centro de la tormenta, la paz que surge de la integración de todas las fuerzas. En un mundo que a menudo se ve desgarrado por la polarización y el conflicto, la comprensión de este principio es más crucial que nunca. Nos invita a mirar más allá de las divisiones superficiales y a reconocer la unidad subyacente que nos conecta a todos y a todo lo que existe. Esta idea resuena con conceptos universales de unidad y equilibrio presentes en otras tradiciones espirituales alrededor del mundo. En el taoísmo, el yin y el yang representan la interdependencia y la complementariedad de fuerzas opuestas. En el hinduismo, la unión de Shiva y Shakti simboliza la creación a través de la interacción de la conciencia y la energía. En la alquimia, la conjunción de los opuestos es el camino hacia la piedra filosofal, la transmutación del plomo en oro, que es una metáfora de la transformación espiritual. Todas estas tradiciones, a su manera, apuntan a la misma verdad. La plenitud y la totalidad se encuentran en la integración de lo que parece ser opuesto. La divinidad no es una fuerza unilateral, sino la suma de todas las fuerzas, en perfecta armonía. Las implicaciones de comprender este tercer aspecto para la humanidad son profundas y transformadoras. Si reconocemos que la divinidad es la síntesis de todos los opuestos, entonces la búsqueda de la plenitud no se encuentra en la eliminación de una parte de nosotros mismos, sino en la integración de todas nuestras facetas. Esto significa abrazar nuestra luz y nuestra sombra, nuestra fuerza y nuestra vulnerabilidad, nuestra razón y nuestra intuición. Significa reconocer que la verdadera sanación y el verdadero crecimiento provienen de la aceptación de nuestra totalidad, no de la negación de nuestras partes indeseables. Esta comprensión nos libera de la necesidad de conformarnos a un ideal unidimensional y nos invita a celebrar la riqueza de nuestra propia complejidad. Además, la síntesis de los opuestos nos ofrece una clave para la paz y la armonía a nivel colectivo. Si la divinidad es la unidad de todas las cosas, entonces las divisiones entre religiones, culturas, géneros y razas son ilusorias. Nos invita a ver la diversidad no como una fuente de conflicto, sino como una manifestación de la riqueza infinita de lo divino. Al integrar este principio en nuestra conciencia, podemos trascender los prejuicios y las limitaciones que nos separan y construir un mundo basado en la comprensión mutua, el respeto y la cooperación. Es un llamado a la unidad en la diversidad, a la celebración de la interconexión de toda la vida. En última instancia, la síntesis de los opuestos nos revela que la completitud divina no es un estado inalcanzable, sino una realidad inherente a la existencia misma. Es la conciencia de que somos parte de algo mucho más grande, una red interconectada de vida donde cada hilo es esencial para la totalidad. Al despertar a esta verdad, nos convertimos en co-creadores conscientes de una realidad más armoniosa, manifestando la divinidad en cada pensamiento, palabra y acción. Este tercer aspecto es la promesa de un futuro donde la humanidad, al integrar todas sus polaridades, finalmente alcanzará su verdadero potencial divino, reflejando la plenitud
y la unidad del universo. Es el camino hacia la verdadera iluminación, donde el individuo se convierte en un microcosmos del macrocosmos, un reflejo perfecto de la divinidad en su totalidad. El despertar colectivo y la nueva era. Momento de actuar. Hemos recorrido un camino fascinante, desenterrando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Verdades que desafían la narrativa oficial y que revelan una comprensión mucho más vasta y empoderadora de la divinidad. Hemos explorado el Logos encarnado como el pionero, la hija divina como el sagrado femenino resurgente y la síntesis de los opuestos como la completitud divina. Pero esta no es solo una historia de un pasado lejano, es una historia que se está desplegando en el presente y tú, lector, eres una parte integral de ella. Lo sientes, ¿verdad? Esa inquietud creciente, esa sensación de que hay algo mayor de lo que te contaron, esa intuición de que la verdad sobre nuestra naturaleza divina es mucho más vasta y transformadora que la versión simplificada que llegó hasta nosotros. Pues bien, tu intuición estaba correcta, y ahora esa intuición te está llamando a la acción. No seas un mero espectador. El despertar colectivo no es un evento que ocurre a ti, sino un proceso que ocurre a través de ti. Tu voz, tu curiosidad, tu deseo de verdad son las chispas que encienden esta nueva era. Únete a la revolución de la conciencia. Comparte esta verdad, explora más allá de lo establecido y sé un faro de luz en este momento crucial. Tu participación es indispensable. Actúa ahora. La emergencia de estas verdades ocultas en nuestra época no es una coincidencia. Vivimos en un momento de profunda transformación, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las viejas estructuras están colapsando, los paradigmas se están desmoronando y una nueva conciencia está emergiendo. En medio de la incertidumbre y el caos, hay una sed creciente de significado, de conexión y de una espiritualidad que sea auténtica y liberadora. La gente está buscando respuestas más allá de los dogmas rígidos y las instituciones tradicionales. Están buscando una verdad que resuene con su propia experiencia interna, una verdad que les permita reconectar con su propia divinidad y con la divinidad de todo lo que existe. Y es precisamente en este contexto que las revelaciones sobre la Trinidad oculta y la pluralidad divina están emergiendo nuevamente como un bálsamo para el alma sedienta. El papel del lector en este despertar colectivo es fundamental. No eres un receptor pasivo de información, sino un participante activo en la co-creación de una nueva realidad. Cada vez que cuestionas una creencia arraigada, cada vez que buscas la verdad superficial, cada vez que compartes una idea que resuena con tu alma, estás contribuyendo a este despertar. Tu voz importa, tu percepción importa, tu experiencia importa. La verdad no es algo que se te impone desde afuera, sino algo que se descubre desde adentro y que se valida a través de la resonancia con tu propia sabiduría interior. Al compartir tu propia jornada de descubrimiento, no solo te empoderas a ti mismo, sino que también inspiras a otros a embarcarse en su propio camino. Este es un movimiento de base, un despertar de la conciencia que se propaga de corazón a corazón, de mente a mente. La urgencia del momento actual no puede ser subestimada. Nos enfrentamos a desafíos globales que requieren un cambio radical en nuestra forma de pensar y de vivir. La crisis ecológica, la desigualdad social, los conflictos geopolíticos, todos estos son síntomas de un desequilibrio más profundo. Un desequilibrio que se origina en una visión fragmentada y limitada de la realidad. La comprensión de la Trinidad oculta y la interconexión de toda la vida nos ofrece una nueva perspectiva, una nueva forma de abordar estos desafíos. Nos invita a reconocer que somos parte de un todo mayor,
que nuestra propia divinidad está intrínsecamente ligada a la divinidad de la tierra y de todos sus habitantes. Al despertar a esta verdad, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la sanación del planeta. Este despertar colectivo no es un evento que ocurrirá de la noche a la mañana, sino un proceso gradual que requiere paciencia, perseverancia y un compromiso inquebrantable con la verdad. Pero cada paso que damos, por pequeño que sea, nos acerca a una realidad más armoniosa y plena. Cada vez que elegimos la conciencia sobre la ignorancia, el amor sobre el miedo, la unidad sobre la división, estamos contribuyendo a la construcción de un mundo mejor. Y en este proceso no estás solo. Hay una comunidad global de buscadores de la verdad, de almas afines que están trabajando juntas para manifestar esta nueva era. Al unirte a este movimiento, te conectas con una red de apoyo, de inspiración y de co-creación. Juntos podemos transformar el mundo. Así que, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a permitir que se quede como una mera curiosidad intelectual o vas a permitir que transforme tu vida y te impulse a la acción? El momento es ahora, la elección es tuya, pero recuerda, la verdad, una vez revelada, no puede ser ignorada. Te llama, desafía a vivir una vida más auténtica, más plena y más conectada con lo divino. No te quedes en la oscuridad. Actúa ahora y sé parte de la revolución de la conciencia. Implicaciones, prácticas y la transformación personal. Vive la verdad, la revelación de la Trinidad oculta y la comprensión de la pluralidad divina no son meros ejercicios intelectuales o curiosidades históricas. Tienen implicaciones profundas y transformadoras para tu vida personal. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma resuena con esta verdad, y ahora es el momento de llevarla de la teoría a la práctica. ¿Cómo puede esta comprensión de un cristianismo más vasto y una divinidad más inclusiva transformar tu día a día, tu relación contigo mismo, con los demás y con lo divino? La primera y más liberadora implicación es la disolución de la necesidad de intermediarios. Durante siglos se nos ha enseñado que la conexión con Dios debe ser mediada por una institución, un sacerdote, un dogma específico. Pero si la divinidad se manifiesta en múltiples formas, si el Cristo cósmico es una conciencia que puede despertar en diferentes aspectos de la humanidad, y si la chispa divina reside en cada ser humano, entonces tu relación con lo divino es directa, personal e ininterrumpida. No necesitas a nadie que te diga cómo orar, qué creer o cómo vivir tu espiritualidad. Tu propia intuición, tu corazón, tu experiencia interna se convierten en tu guía más fidedigna. Esta es una invitación a reclamar tu poder espiritual, a dejar de lado la dependencia externa y a forjar una conexión auténtica y profunda con la fuente de toda existencia. La libertad que esto otorga es inmensa, y la responsabilidad que conlleva es la de escuchar tu propia voz interior y confiar en tu sabiduría innata. Esta comprensión también te libera de la culpa y el juicio. Si la divinidad es la síntesis de todos los opuestos, si abarca tanto lo masculino como lo femenino, la luz y la sombra, entonces no hay nada en ti que deba ser negado o reprimido. La perfección no se encuentra en la ausencia de imperfecciones, sino en la integración de todas tus facetas. Esto te permite abrazar tu humanidad en su totalidad, con todas sus complejidades y contradicciones. Te invita a ver tus defectos no como algo a erradicar, sino como oportunidades para el crecimiento y la integración. Al reconocer la divinidad en ti mismo, te vuelves más compasivo contigo y con los demás, entendiendo que cada ser humano es un reflejo único y sagrado de la misma fuente divina. El juicio se disuelve en la comprensión
y la culpa se transforma en autoaceptación. La hija divina, el sagrado femenino resurgente, te invita a reconectar con tu intuición, tu creatividad y tu capacidad de nutrir. En un mundo dominado por la lógica y la razón, a menudo desconectamos de nuestra sabiduría interna, de esa voz suave que nos guía desde lo más profundo de nuestro ser. Al honrar el aspecto femenino de lo divino, te abres a una forma de conocimiento que va más allá de lo racional. Una sabiduría que se manifiesta a través de los sentimientos, las sensaciones y las sincronicidades. Esto te permite tomar decisiones más alineadas con tu verdadero propósito, cultivar relaciones más auténticas y vivir una vida más plena y significativa. Es un llamado a escuchar tu cuerpo, a honrar tus emociones y a permitir que tu creatividad fluya libremente, reconociendo que estas son expresiones de lo divino en ti, el Logos encarnado. Jesús, como el pionero, inspira a encarnar tu propia divinidad en la acción. No se trata solo de creer en Jesús, sino de ser como Jesús, de manifestar la conciencia crística en tu propia vida. Esto significa vivir con compasión, con amor incondicional, con valentía y con un propósito claro. Significa ser un faro de luz en el mundo, un agente de cambio, un co-creador de una realidad más justa y armoniosa. No es un llamado a la perfección inalcanzable, sino a la autenticidad y al compromiso con tu propio crecimiento espiritual. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada elección consciente que haces para elevar la vibración del planeta es una manifestación de la conciencia crística en acción. Tu vida se convierte en un evangelio viviente, un testimonio de la verdad que has descubierto. En resumen, la comprensión de esta Trinidad oculta te ofrece una hoja de ruta para la transformación personal. Te empodera para 1. Reclamar tu conexión directa con lo divino, sin intermediarios, sin dogmas, impuestos solo tú y la fuente. 2. Abrazar tu totalidad, integrando luz y sombra, masculino y femenino, razón e intuición. 3. Vivir con propósito y compasión, manifestando la conciencia crística en cada aspecto de tu vida. Esta es una invitación a un viaje de autodescubrimiento y autorrealización, un viaje que te llevará a las profundidades de tu propio ser y te conectará con la vastedad del universo. No es un camino fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad y la plenitud. ¿Listo para vivir la verdad que has descubierto? ¿Estás listo para transformar tu vida y convertirte en la manifestación viviente de la divinidad que siempre fuiste? La elección es tuya y el momento es ahora. Tu transformación personal es el catalizador para el despertar colectivo. Al cambiar tú, cambias el mundo. No subestimes el poder de tu propia evolución. Es el regalo más grande que puedes ofrecer a la humanidad. Vive la verdad. Sé la verdad, y la verdad te hará libre. El futuro del cristianismo y la espiritualidad, hacia una era de inclusión y unidad, después de haber desvelado las verdades ocultas sobre la pluralidad divina y la Trinidad que fue suprimida, es natural preguntarse, ¿qué significa todo esto para el futuro del cristianismo y de la espiritualidad en general? La emergencia de estos conocimientos ancestrales no es un mero ejercicio de arqueología teológica. Es una invitación a reimaginar el camino espiritual de la humanidad, a construir puentes donde antes había muros y a sanar las heridas de la división que han plagado la historia religiosa. La visión de un cristianismo más inclusivo, que honre la diversidad de la manifestación divina y que reconozca la chispa crística en cada ser, no es una utopía lejana, sino una posibilidad tangible que está comenzando a manifestarse. La redescoberta de la hija divina y la síntesis de los opuestos, junto con una comprensión más profunda del Logos encarnado como pionero, nos abre a una espiritualidad que trasciende
las limitaciones de género, raza y dogma. Un cristianismo que abrace estas verdades sería, por necesidad, un cristianismo que honre lo femenino sagrado en todas sus expresiones, que celebre la diversidad de las manifestaciones divinas y que promueva la unidad en la diferencia. Esto implicaría una reevaluación profunda de las estructuras eclesiásticas, de los roles de liderazgo y de la interpretación de las Escrituras. No se trataría de abandonar las tradiciones, sino de enriquecerlas con una comprensión más vasta y compasiva de lo divino. Sería un cristianismo que no teme a la ciencia ni a otras tradiciones espirituales, sino que busca el diálogo y la síntesis, reconociendo que la verdad es demasiado grande para ser contenida en una única caja. La apertura al diálogo interreligioso es una consecuencia natural de esta comprensión ampliada de la divinidad. Si el Cristo cósmico se expresa a través de múltiples rostros y energías, entonces la verdad no es propiedad exclusiva de una única religión. Cada tradición espiritual, a su manera, ha intentado comprender y expresar lo inexpresable, ha buscado conectar con lo divino a través de sus propios símbolos, rituales y enseñanzas. Al reconocer la pluralidad divina, podemos ver las similitudes subyacentes entre las diferentes religiones, los hilos comunes que nos unen en nuestra búsqueda de significado y trascendencia. Esto no significa diluir las diferencias, sino celebrar la riqueza de la diversidad, entendiendo que cada camino es una expresión válida de la misma búsqueda universal. El futuro de la espiritualidad no es la uniformidad, sino la unidad en la diversidad, donde cada tradición aporta su propia luz al tapiz colectivo de la sabiduría humana. La promesa de una revelación continua es quizás uno de los aspectos más emocionantes de esta nueva visión. La verdad divina no es estática ni finita, es vasta, dinámica y se desdobra continuamente a medida que la humanidad evoluciona en conciencia. Los textos antiguos nos han revelado una parte de esta verdad, pero hay mucho más por descubrir. A medida que la humanidad despierte a su propio potencial divino, nuevas manifestaciones de la conciencia crística emergerán, nuevas comprensiones de lo divino se revelarán. Esto significa que la espiritualidad no es un destino, sino un viaje sin fin, una exploración constante de los misterios del universo y de nuestro propio ser. Nos invita a mantener una mente abierta, un corazón receptivo y una curiosidad insaciable por la verdad, sabiendo que siempre hay más por aprender, más por experimentar y más por encarnar. El futuro del cristianismo y de la espiritualidad en general no está en el pasado, sino en la capacidad de adaptarse, de evolucionar y de abrazar una visión más inclusiva y expansiva de lo divino. Es un llamado a dejar de lado los dogmas rígidos y las interpretaciones literales y a abrazar una espiritualidad viva, dinámica y transformadora. Es un llamado a la unidad, a la compasión, al amor incondicional, valores que están en el corazón de todas las grandes tradiciones espirituales. Al integrar estas verdades ocultas, podemos co-crear un futuro donde la espiritualidad sea una fuerza unificadora, una fuente de sanación y una guía para la construcción de un mundo más justo, pacífico y armonioso. Este es el legado que estamos construyendo para las futuras generaciones, un legado de luz, amor y verdad. La semilla ya ha sido plantada, ahora es nuestro turno de nutrirla y permitir que florezca en toda su magnificencia. Llamada final a la acción y el legado. Sé el cambio que el mundo necesita. Hemos llegado al final de este viaje de descubrimiento, un viaje que nos ha llevado a las profundidades de la historia, a los rincones ocultos de la sabiduría ancestral y a las verdades más transformadoras sobre la naturaleza divina. Has sido testigo de cómo una narrativa cuidadosamente construida ha ocultado la plenitud de lo divino,
y cómo, a pesar de los siglos de supresión, la verdad siempre encuentra su camino para resurgir. Has comprendido que la divinidad es mucho más vasta, inclusiva y personal de lo que te enseñaron, y que tu propia conexión con ella es directa e ininterrumpida. Ahora, la pregunta crucial es, ¿qué harás con esta verdad? No dejes que esta revelación sea solo una información más. Es un llamado a la acción, una invitación a transformar tu vida y a ser un agente de cambio en el mundo. El despertar colectivo necesita de tu voz, de tu energía, de tu compromiso. Comparte esta verdad con aquellos que buscan. Vive esta verdad en cada aspecto de tu ser y únete a la comunidad de almas que están co-creando una nueva era de luz y armonía. Tu legado comienza ahora. Actúa, vive, comparte. El legado de esta verdad no es solo para ti, es para las futuras generaciones. Es nuestra responsabilidad, como portadores de esta sabiduría redescubierta, asegurar que no vuelva a ser silenciada. Esto implica no solo comprenderla, sino también encarnarla en nuestra vida diaria y compartirla con aquellos que están listos para recibirla. Cada conversación, cada acto de compasión, cada elección consciente que hagas para vivir en alineación con esta verdad es un paso hacia la manifestación de un mundo más justo, más amoroso y más consciente. Eres un eslabón en una cadena milenaria de buscadores de la verdad, y tu papel es crucial en este momento de la historia. El futuro del cristianismo y de la espiritualidad no depende de instituciones o dogmas, sino de la capacidad de cada individuo para despertar a su propia divinidad y para reconocer la divinidad en los demás. Es un futuro donde la fe no es ciega, sino iluminada por el conocimiento, donde la espiritualidad no es exclusiva, sino inclusiva, y donde la conexión con lo divino no es mediada, sino directa y personal. Es un futuro donde la hija divina es honrada, donde la síntesis de los opuestos es celebrada, y donde el Logos encarnado es visto como el pionero que nos mostró el camino hacia nuestra propia divinidad. Este es el legado que estamos construyendo, un legado de luz, amor y verdad que trascenderá las barreras del tiempo y del espacio. Así que te invito a dar el siguiente paso. No te quedes en la superficie de esta revelación. Profundiza, investiga, medita y permite que esta verdad se arraigue en tu corazón. Busca comunidades de almas afines que compartan esta visión y únete a ellas en la cocreación de un mundo mejor. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, porque la verdad no es algo que se encuentra, sino algo que se vive. Y al vivirla, te conviertes en ella, y al convertirte en ella, transformas el mundo a tu alrededor. La era de la verdad ha amanecido, y tú eres parte de su glorioso resplandor. Adelante, con el corazón abierto y el espíritu libre.